Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por su puntualidad y por su asistencia. Hoy hemos creado un espacio para compartir con ustedes las diferentes estrategias que estamos diseñando para ofrecer el servicio de educación en el segundo semestre. Pero antes de entrar en esos detalles, quiero dar un saludo muy especial al comité rectoral, las vicerrectoras, los vicerrectores, Gloria, Manuel Unigarro, quien nos va a acompañar. Y a ustedes, un saludo muy especial y a sus familias. Y agradecerles por la labor que están haciendo para mantener viva la Universidad Cooperativa de Colombia. Lograr llegar a este punto de culminar el semestre, articulando todas las diferentes estrategias que nos tocó diseñar en el camino, los aprendizajes y los desaprendizajes que tuvimos han sido muy importantes para tener los resultados de hoy. La labor que ustedes están haciendo, profesores, con sus estudiantes es muy importante. Mantener a los estudiantes en la dinámica de seguir estudiando, de seguir interesándose por generar conocimiento y por aprender, ha sido clave para que esta situación de contingencia sea más llevadera y que ellos y sus familias tengan tranquilidad de el proceso de educación de sus hijos. Sé que han enfrentado situaciones complejas. Sé que se han retado para poder hacer una docencia y una enseñanza mediada con tecnologías de la mejor manera. Quizás a veces las incertidumbres y quizás a veces las situaciones complejas con los estudiantes les pueden haber generado a ustedes unas preguntas y unos interrogantes si las tecnologías realmente son viables para el aprendizaje y para la enseñanza. La respuesta es sí. Y la respuesta también está compuesta en que en este punto fue una contingencia. Y lo que nos tocó fue de lo que teníamos y de las tecnologías que teníamos, adaptarlas rápidamente, en 2 semanas, al nuevo sistema de enseñanza. Pero hemos tenido tiempo para reflexionar, hemos tenido tiempo para pensar y construir una propuesta que vamos a ofrecer en el segundo semestre. Llevamos más de un mes trabajando con el liderazgo de Manuel Unigarro y su equipo, los decanos nacionales, la vicerrectora, el equipo de María Mercedes Ruiz, pensando cómo vamos a articular y cómo vamos a aprovechar realmente todas las oportunidades que nos da la tecnología, eso sí, en medio de las limitantes que podamos tener por los lineamientos que nos dé el gobierno para ofrecer el servicio en el segundo semestre. El día de ayer salió un decreto donde ya nos habilitan para que los laboratorios de investigación y de prácticas en las instituciones se abran y puedan ofrecer el servicio. No solo basta que salga el decreto, hay que esperar los protocolos, porque para nosotros es y seguirá siendo prioritario el bienestar y la salud de ustedes, de los estudiantes y en general de todas las personas que trabajamos en la Universidad Cooperativa de Colombia. Sin embargo, las diferentes alternativas que nos están dando y la posibilidad de una alternancia para ofrecer el servicio de educación en el segundo semestre nos permite tener unas flexibilidades, incorporando tecnologías, seguramente teniendo momentos presenciales y en eso estamos trabajando. Hoy les queremos compartir las ideas. En esta primera intervención, ustedes van a conocer los procesos que venimos haciendo. Y en las posteriores reuniones que ya tengamos con los campus, tendrán mayor información y sabemos que tenemos que hacer pedagogía sobre las diferentes alternativas. Pero antes de pasarle la palabra a Manuel Unigarro, quiero que cada uno de los miembros del comité rectoral, los vicerrectores, la secretaria general, les den un saludo y que ustedes también sepan de ellos, que hemos seguido trabajando, que estamos bien afortunadamente y que estamos convencidos
que esta contingencia lo único que nos ha generado son oportunidades para ser mejor, para estar atentos, para hacer cosas diferentes, para reinventarnos y también para valorar lo que tenemos. Le quiero dar la palabra entonces a Alba Luz, por favor. Sí, muy buenos días, gracias rectora, muy buenos días para todos y para todas, con un especial agradecimiento por todos los desarrollos, por todos los procesos que hemos venido haciendo, en especial nuestros profesores, a quienes los estudiantes en sus permanentes mensajes los han denominado los héroes. Les han dado unos argumentos hermosos, si no hubiera sido por mi profesor no hubiera seguido adelante. Entonces, en esta línea y en este mes que se celebra el Día del Profesor, quiero reiterar este proceso. Muchas gracias y permanentemente aquí, cuídense mucho. Gracias, rectora. Gracias, Alba. María Consuelo. María, ¿no te estamos escuchando? Ya, vicerrectora, micrófono. Me abre. Ya está abierto, ya está abierto. Ya. Es que no me abría el micrófono, disculpen. Bien, bueno, un saludo muy especial, un mensaje de optimismo y de esperanza para toda nuestra comunidad universitaria. Seguiremos trabajando para que nuestra universidad siga viva. Sumar todas nuestras ideas hará la gran diferencia. Gracias por toda su dedicación, por su trabajo, por su disposición siempre a nuestro llamado. Es importante que tengan presente que nuestra vicerrectoría estará siempre dispuesta a atender todas sus necesidades. Muchas gracias. Gracias, María. Gloria. Bueno, un saludo muy especial para todos, para todas, compañeros administrativos, profesores. Un agradecimiento muy grande, como lo han dicho la rectora y las vicerrectoras, por permitir que nosotros continuamos en el ejercicio de esta función social tan importante. Yo solo quiero leerles un comentario de un médico muy importante en la ciudad de Medellín, el doctor Andrés Aguirre, gerente del Hospital General. Él dice, me imagino que es de su autoría, no es ningún milagro no tambalearse en medio de la prosperidad. Lo milagroso es que exista quien se yerga allí donde todos se abaten y se mantenga en pie donde todos se derrumban. Esto es simplemente para, repito, darles las gracias porque ha sido muy importante contar con todos y cada uno de ustedes para seguir cumpliendo con nuestro objetivo, que estoy seguro la vamos a lograr. Muchas gracias, cuídense mucho y que tengan una buena jornada. Gracias, Gloria. Hernán. Sí, quiero brindar un saludo muy especial. Buenos días a todos, a los profesores administrativos, a toda la comunidad universitaria que hoy nos acompaña. Quiero agradecerles por ese gran esfuerzo, por el compromiso, por esa reinvención que hemos hecho, que han hecho ustedes y que nos ha permitido mantener la universidad viva. Gracias también a las familias que nos han apoyado en este proceso tan difícil a veces de trabajo en casa. Por eso quiero invitarlos a que sigamos trabajando para que el próximo semestre también logremos con este esfuerzo salir bien, pero muy bien librado de este gran reto que nos ha puesto la vida. Feliz día. Muchas gracias, Hernán. John Harvey. Muy buenos días a todos, rectora, compañeros del comité rectoral, a todos los profesores que nos están escuchando en el momento y nos están viendo. Ese un mensaje también de acompañamiento y esperando que en sus casas, sus familias y ustedes estén muy bien. Esa ha sido también una de nuestras prioridades y seguimos convencidos en que tenemos que reafirmar ese esfuerzo grande de preservar la integridad de todos ustedes. El trabajo que ustedes hacen es el que quizá a nosotros desde la parte logística nos reta a tener todos los elementos, todas las herramientas y todos los atributos que se requieren para poder llegar a nuestros estudiantes. Y eso para nosotros es el motor fundamental.
el compromiso que ustedes han mostrado, la disposición y las ganas con las que hemos podido mantener la universidad viva, generan en nosotros también un aliciente muy grande para poder seguir adelante. Esperemos que al pasar de los días cada cosa vaya recuperando su lugar y que ustedes también tengan la tranquilidad del deber cumplido, porque así tal cual lo han hecho, de verdad que están haciendo patria y están dejando una huella muy grande en su actuar como docentes. Un feliz día y ojalá que la jornada sirva mucho para ustedes. Gracias, John. Bueno, antes de darle la palabra a Manuel, también quiero decirles que hemos venido trabajando en dos aspectos muy importantes para que se haga realidad la entrega del servicio académico en el segundo semestre. Uno es la planeación académica. Llevamos ya cerca de 2 meses con la vicerrectora, con los subdirectores, con decanos, con Diana Catalina, haciendo una revisión importante de la planeación académica, de revisar perfiles de profesores para organizar bien los cursos. Y aquí quiero darles un agradecimiento a todos los profesores que han tenido la voluntad y la disposición de colaborarnos en su planeación académica para el segundo semestre. Pero también estamos desarrollando una estrategia y también quiero hacerle la invitación a los profesores que nos están acompañando en esta transmisión, porque pronto van a tener mayor información sobre esta estrategia, y es que vamos a llamar a comunicarnos con cada uno de los estudiantes que deben renovar matrícula en el segundo semestre. Y les vamos a hacer una consejería especial para los cursos que van a matricular. Esta consejería especial está articulada con la posibilidad de aquellos cursos que sí realmente van a poder hacer sus prácticas en los ambientes prácticos internos nuestros. Sabemos que vamos a seguir con algunas limitantes en los escenarios externos, pero también que en los escenarios internos vamos a tener unos protocolos especiales. Entonces, allí les voy a pedir el favor muy especial, decanos, jefes de programa, profesores de tiempo completo, subdirectores y directores de campus, que vamos a trabajar una estrategia 1 a 1 para que nuestros estudiantes tengan este acompañamiento y poder no solamente hablar del tema académico, sino también buscar unas opciones en los casos que requieran financiación con nuestro aliado Comuna, que ha diseñado unas estrategias y unas políticas para incentivar y proteger y ayudar al estudiante. Esos dos frentes de trabajo los venimos haciendo, los estamos estructurando cada vez más y los vamos a ir socializando con cada campus y con cada director y con cada equipo para que esta estrategia la empecemos a implementar, la de los estudiantes, a mitad de junio, y la de la planeación académica que ya se está depurando. Entonces, sin más preámbulo, muchísimas gracias nuevamente por estar. Gracias por todo el apoyo y le doy la palabra a Manuel. Muchísimas gracias, rectora. Buenos días, vicerrectores. Doctora Gloria, buenos días, colegas que en este momento están conectados. Un gusto poder compartir con ustedes este momento. La invitación que tenemos hoy es a contarles a ustedes cómo nos estamos preparando, cómo estamos organizando el proceso de entrega de la enseñanza para el próximo semestre. Me voy a permitir empezar a compartir mi pantalla. Tengo una presentación que nos va a orientar. Vamos a ver. Perfecto. ¿Alguien me dice si ya están viendo? Sí, doctor, muy bien. Sí, ya muchísimas gracias. Bien, entonces, lo que vamos a conversar en este rato con ustedes es acerca de cómo
nosotros en la universidad, a partir del próximo semestre, vamos a empezar a trabajar la modalidad combinada. Ustedes pueden encontrar, en lugar de modalidad combinada, el nombre de Blended Learning. La traducción primera de Blended Learning es educación mezclada o educación mixta. Cuando nosotros nos planteamos cómo denominarla, encontramos que si la llamábamos educación mixta, podríamos generar alguna confusión, pues en nuestro país la educación mixta tiene que ver con que se juntan hombres y mujeres. Entonces decidimos trabajar o usar el nombre modalidad combinada para significar o para designar esto que en el mundo se empezó a conocer con el nombre de Blended Learning. Quiero empezar con este texto un poquito largo, que es de un filósofo italiano que se llama Luciano Floridi. Luciano Floridi es uno de los filósofos contemporáneos más importantes y es uno de los profesores estrella hoy de la Universidad de Oxford, porque este filósofo empezó a desarrollar un discurso en filosofía que nunca en el mundo se había realizado. Floridi ha empezado a trabajar lo que se llama la ética informacional, es decir, cómo opera todo el tema ético en estos asuntos de las tecnologías de la información y la comunicación y en el mundo y en la cultura que genera Internet y en las maneras como las personas hoy empezamos a vivir a partir del fuerte desarrollo tecnológico. En un texto que se acaba de publicar, que se llama Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Miren ese texto tan interesante, el título de ese texto, Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Un texto publicado por los profesores Pardo y Cobo, investigadores de la Universidad Abierta de Barcelona. En ese texto hay una parte de Floridi que es la que quiero citar y es la que tienen ustedes en pantalla. Parte de la solución es eliminar definitivamente la barrera entre formación presencial y virtual y diseñar la experiencia académica como una única línea de tiempo narrativa multimedia expandida, donde el docente y los estudiantes puedan servirse de modo colaborativo de lo mejor de ambos mundos, con un inventario de contenidos propios y externos surgidos de una intensa curaduría y ajustados en una secuencia de aprendizaje. Esto es lo que nos da entrada a la modalidad combinada. Romper la barrera entre la formación presencial y virtual. Diseñar un continuo entre las dos. Aprovechar lo mejor que cada una de las dos nos pueda dar y generar unos procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo mucho cuidado en los contenidos, haciendo una adecuada curaduría de los contenidos. Este texto que ustedes encuentran aquí es lo que enmarca lo que vamos a conversar ahora. Este texto que está aquí es la síntesis de lo que nuestra universidad va a empezar a hacer a partir del segundo semestre de este año. Cuando nosotros hablamos de modalidad educativa, nos estamos refiriendo a una manera particular de hacer educación. Si nos vamos a la Ley 30, en la Ley 30 se plantea que hay dos metodologías educativas.
la metodología presencial y la metodología a distancia. Eso es lo que hay en la Ley 30. Sin embargo, siempre se ha planteado que técnicamente lo presencial y la distancia no son metodologías, son modalidades. Y veníamos en el país en esa discusión. Es el decreto 1330 el que ya plantea con toda precisión que hay varias modalidades de educación y corrige, digamos así, entre comillas, corrige lo que la Ley 30 denominaba como metodologías. Entonces, la modalidad se refiere a que una misma realidad puede presentarse de diferentes maneras. Claro, en educación, si nosotros decimos que la educación es fundamentalmente un acto de comunicación en el que los profesores y los alumnos se encuentran para intercambiar argumentos, ese encuentro de intercambio de argumentos, esa interacción puede darse de diferentes modos. Esa interacción puede darse según distintas modalidades. La modalidad, entonces, tiene que ver con la existencia de diferentes medios para realizar el acto educativo. Y aquí hay una cosa fundamental. Cada modalidad puede utilizar distintos métodos, pero varios métodos pueden servirle a distintas modalidades. Entonces, la metodología del estudio de casos. El método del estudio de casos le puede servir a la modalidad presencial, le puede servir a la modalidad a distancia, le puede servir a la modalidad virtual, le puede servir a la modalidad combinada, no hay problema. Una modalidad tiene una serie de métodos didácticos y los métodos didácticos pueden usarse, el mismo método o varios de esos métodos pueden usarse en distintas modalidades. Creo que es importante la distinción entre método y modalidad porque, insisto, lo que nos convoca ahora para precisar es la modalidad, es decir, la manera como se va a generar o cómo vamos a propiciar el encuentro de los actores del proceso educativo. La diferencia, entonces, entre las modalidades educativas, la manera como se diferencian las modalidades educativas, es a través de los medios, es por los medios que utilizan para interactuar y por la manera como utilizan esos medios. ¿Cómo se interactúa y qué medios se utilizan para interactuar? Esa es la clave para diferenciar las modalidades educativas. Si nosotros nos vamos al 1330, el 1330 ha enunciado algunas modalidades. La modalidad presencial, la modalidad a distancia, la modalidad virtual, el blended o la modalidad combinada, y hay una modalidad que enuncian en el 1330 que es la modalidad dual. Nosotros creemos que lo dual no es una modalidad. Creemos y tenemos la argumentación para plantear que dual es una metodología, no una modalidad. Entonces, en esta discusión, en este planteamiento, lo que decidimos fue trabajar toda la argumentación sobre 4 modalidades. Lo presencial, lo que es a distancia, lo que es virtual y lo que es combinado. La modalidad presencial, que es la modalidad que todos nosotros vivimos, que es la modalidad en la que nosotros nos educamos, que es la modalidad
en la que nosotros hemos venido educando fundamentalmente a estas nuevas generaciones. En esta modalidad, pues la interacción entre profesores y alumnos se da en el encuentro cara a cara. Y para encontrarse cara a cara, los profesores y los estudiantes confluyen en un espacio físico al mismo tiempo. La modalidad presencial, entonces, la modalidad presencial supone sincronía. Nos juntamos en un salón, por ejemplo, o en un laboratorio, todos a la misma hora. Y en ese momento configuramos la modalidad presencial. En ese momento configuramos la modalidad presencial. Esta modalidad, que es la modalidad tradicional, que es la modalidad que más ha usado la educación tradicional, supone entonces que mucho gira alrededor del profesor. Es el profesor quien va desarrollando el discurso, el profesor es el que orienta. Esta modalidad puede tener el inconveniente de que el profesor se convierta en protagonista del proceso. Él es el hablante, los estudiantes quienes escuchan y el profesor es el que protagoniza. Puede también tener lo que encontramos hoy en muchas instituciones, en que se logran unos encuentros de diálogo enriquecedores donde lo fundamental es que las dos partes entren en conversación, entren en intercambio de argumentos y se logren acuerdos para crecer. Bien, es nuestra modalidad presencial, es la modalidad que funciona más hoy en el mundo y que seguirá funcionando con algunas variaciones. Después viene la modalidad a distancia. La modalidad a distancia tiene que ver con que la interacción entre los protagonistas, la interacción entre profesores y alumnos se da de manera sincrónica o de manera asincrónica, pero es una interacción en donde no existe la mediación corporal, es decir, ellos no se pueden juntar a conversar en un mismo sitio. En la modalidad a distancia, los participantes están en espacios físicos diferentes. Y entonces hay diferentes maneras de interactuar. Por ejemplo, ustedes ven unas imágenes allí en la diapositiva. La modalidad a distancia tradicional, esa modalidad que consistía en que a uno le llegaban módulos escritos, le llegaban textos y la interacción se hacía por mensaje, de manera epistolar, y la interacción se hacía y se hace porque todavía existe hoy esta modalidad a través de sistemas de repartir paquetería. Los módulos impresos, esa fue la tradicional manera como, por ejemplo, en Colombia se introdujo una gran organización que se llama Hempfield Schools, que ustedes habrán conocido, algunos de los aquí conocidos. Hempfield Schools trabajaba y enseñaba desde cursos desde enfermería, como está allí, hasta contaduría, contabilidad, administración, hasta detectivismo y cursos de hipnotismo tenía y se ofrecían en las páginas, en las páginas de los periódicos los bonos para inscribirse. Educación a distancia, eso se llama educación a distancia de primera generación, educación que se hace a través de material impreso que se distribuye por todos los medios que haya de distribución de encomiendas y paquetes. Pero también se puede hacer educación a distancia estando en diferentes sitios, pero conectándose de alguna manera a la misma hora. Ese es el caso
del bachillerato por radio tradicional en nuestro país que desarrolló Monseñor Salcedo en Radio Sutatensa, que fue un ejemplo para el mundo y para América Latina. Radio Sutatensa, que todavía funciona, pero no funciona evidentemente con el esquema del bachillerato por radio. Fíjense ustedes, recuerden ustedes que teníamos a nosotros, por ejemplo, en el campo, a nuestros campesinos en el surco, con un radiecito terciado, con un radiecito en la mochila, porque tenían que escuchar alguno de los programas de matemáticas o de historia o de ciencias a las 11 de la mañana, o a las 3 de la tarde, o a las 5 de la tarde. Radio Sutatensa iba programando en su franja las clases y decía entonces, el lunes a las 4 de la tarde, clase de matemáticas para quienes estén cursando quinto de primaria. Los que estaban cursando quinto de primaria aprendían el radio a esa hora. Y cuando el radio, cuando entró la televisión, entonces la gente empezó a pasarse a la televisión educativa. Y entonces igual había unas franjas de programación según el grado que se estuviera cursando. Entonces, fíjense, en la modalidad a distancia, los encuentros pueden ser sincrónicos, es decir, todos al mismo tiempo, 4 a 5 de la tarde, clase de matemáticas por radio o por televisión, hay que conectarse, estando en distintos lugares, pero hay que conectarse. O puede ser asincrónico, no necesitamos juntarnos a la misma hora y al mismo tiempo. Y nos comunicamos con carta y utilizando un método o un modelo más epistolar. Esa es la modalidad a distancia, que todavía funciona en Colombia y que para muchos colombianos sigue siendo la única opción. Ustedes me han escuchado varias veces y me parece que es bien interesante. El censo, el último censo, plantea o encontró que en Colombia alrededor del 3% de colombianos todavía no tiene servicio de energía eléctrica y que el 4% de colombianos aún no cuenta con internet, lo que significa que para estos colombianos este tipo de educación, este tipo de modalidad es sobre todo la primera generación, la de paquetería, es la única opción que tienen para educarse. Después viene la modalidad virtual. La modalidad virtual tiene que ver con un giro tremendo gracias a las posibilidades que brinda la tecnología. En la modalidad virtual, los estudiantes y los profesores se encuentran en un sitio que se llama el ciberespacio. El ciberespacio, que es un lugar sin lugar. El ciberespacio, que es un en todas partes, en ninguna parte. Y se encuentran allí, en el mundo virtual, y se encuentran en el aula virtual. Profesores y estudiantes van al aula virtual y allí generan un encuentro de diálogo y allí generan un encuentro educativo. Recuerden ustedes que la palabra virtual aquí se usa desde la física y desde la física virtual tiene que ver con simulación. La educación virtual, entonces, no es educación simulada. ¿Qué es lo que se simula en la educación virtual? Lo que se simula en la educación virtual es el aula, el espacio en el cual alumnos y profesores se encuentran. Eso es lo que se simula en la educación virtual. Y por supuesto, se aprovecha de todos estos entornos digitales que existen. Entonces, en la modalidad virtual, los encuentros pueden ser sincrónicos
todos al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el aula virtual, o pueden ser asincrónicos, en diferentes momentos, en diferentes lugares o en el mismo lugar. Ese es el avance de lo virtual. Lo que hicimos nosotros, lo que estamos terminando de hacer, como lo hemos planteado en varias oportunidades, no es educación virtual. Lo que hemos hecho es enseñanza remota de emergencia. Aprovechar que tenemos unas herramientas de conferencia o de reuniones para, a través de esas conferencias, a través de esas herramientas de conferencia o de reuniones, pues desarrollar nuestras clases y demás, pero no en el contexto y la complejidad de lo virtual. Muy bien. Y lo que en el mundo se ha venido adelantando de una manera impresionante en los últimos años es la modalidad blended o la modalidad combinada. Esto de la modalidad blended o de la modalidad combinada no es el resultado de este tema de la pandemia, no es el resultado de lo que ha sucedido en los últimos tiempos. No, no, no. La modalidad blended se viene desarrollando en el mundo desde hace varios años. Y desde hace varios años, nuestra universidad ha venido organizando y orientando su proceso para llegar a lo blended. De suyo, en nuestro campus de Pereira, varios profesores el año pasado ya diseñaron algunas de las unidades de sus cursos de manera combinada, de manera blended, y las probaron y las validaron. Porque la idea siempre, desde tiempo atrás, es ir moviéndonos hacia el blended. ¿Por qué? Porque hoy el mundo nos ha mostrado que las fronteras entre modalidades se empiezan a romper, que es imposible ser 100% presencial, que es imposible ser 100% virtual siempre. Hay cosas en las que yo puedo ser 100% virtual, pero no todas. Hay cosas en las que puedo ser 100% presencial, pero no todas. Hay cosas y cada vez más variables o más variantes del proceso educativo que empiezan a mezclarse, a combinarse. Entonces, en la modalidad combinada, lo que nosotros vamos a hacer es tomar algunos aspectos de lo presencial y algunos aspectos de lo virtual. Y lo que vamos a combinar es la modalidad virtual y la modalidad presencial. Por ahora, no vamos a combinar aspectos de la modalidad a distancia. Puede ser que en los desarrollos que tengamos un poco más adelante podamos introducir algunos aspectos de la modalidad a distancia, pero básicamente lo que vamos a combinar ahora en la universidad para construir nuestra modalidad combinada es aspectos que tenemos en lo presencial y aspectos que encontramos en lo virtual. Lo interesante de la modalidad blended o de la modalidad combinada es que nos permite utilizar lo mejor de cada una de las modalidades que intervienen o que son objeto de combinación. Simplemente para información, es Graham, quien está allí, ven ustedes en la imagen en pantalla, el que desarrolla el concepto desde el 2006 de una manera impresionante. Y ese concepto ha tomado una fuerza tremenda en el mundo. Muy bien. ¿Qué hay entonces en la modalidad combinada? ¿Qué vamos a tener nosotros en la modalidad combinada? En nuestros cursos. En nuestros cursos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener?
Nosotros vamos a tener en nuestros cursos eventos en vivo, es decir, eventos que pueden ser presenciales o virtuales. En vivo, un evento en vivo puede ser presencial o puede ser virtual, pero sí serán sincrónicos. Si son en vivo es porque son sincrónicos. Esto que estamos haciendo nosotros en este instante es un evento en vivo virtual. Estamos aquí en esta sala que nos brinda la tecnología. Y en esta sala estamos, en este momento yo estoy haciendo una presentación, pero esta sala nos va a permitir conversar un poco. Este es un evento en vivo virtual, es sincrónico. Es decir, siempre que se junten los alumnos con su profesor, siempre que se junten los alumnos con su profesor en eventos en vivo, se configura el acompañamiento directo. Todos nuestros cursos tendrán esto, acompañamiento directo, momentos en los cuales el profesor y sus estudiantes se encuentran en vivo, de manera presencial o de manera virtual. En todos nuestros cursos tiene y habrá aprendizaje autónomo, es decir, los alumnos tendrán que hacer trabajo independiente, será trabajo a su propio ritmo y según sus esquemas de tiempo, sin acompañamiento directo del profesor. Habrá momentos en que el estudiante tenga que trabajar solo. Él determinará sus tiempos, sus horarios y sus ritmos. Ese trabajo, evidentemente, será asincrónico, porque no va a coincidir el alumno con el profesor, porque el alumno lo hará en el tiempo que él decida. Y ese tiempo, ese aprendizaje autónomo asincrónico, podrá ser presencial o podrá ser virtual. Es decir, el estudiante podrá hacer su trabajo independiente yendo al campus, yendo a la biblioteca, yendo a hacer algún particular experimento en el laboratorio, o lo podrá hacer virtual, ingresando a la base de datos, ingresando al repositorio que tendrá su aula, trabajo asincrónico, que podrá ser presencial o virtual. Habrá trabajo colaborativo, es decir, unos espacios para que nuestros estudiantes puedan interactuar. Eso, evidentemente, con el fin de desarrollar toda la capacidad y toda la habilidad para trabajar en grupo y para trabajar de manera colaborativa. El trabajar en grupo, el trabajar en equipo, sigue siendo algo fundamental en la construcción de historia. Fundamental. Y hay que aprender a trabajar en equipo de distintas maneras. Este trabajo en equipo que tendrán nuestros cursos podrá ser sincrónico o asincrónico. Miren ustedes qué interesante. El trabajo en equipo puede ser asincrónico. Es decir, yo puedo tener, voy a poner un ejemplo, podemos estar haciendo o diseñando algún modelo que está en el laboratorio, es mi equipo el que está diseñando ese modelo, no podemos coincidir todos en trabajo al mismo tiempo, cada uno podrá ir en un momento determinado o cuando los horarios o los sistemas de seguridad y cuidado nos lo permitan, y cada uno tendrá que hacer algo. Muy seguramente en estos tiempos que se nos avecinan, no todos podrán entrar a la misma hora al laboratorio para hacer el trabajo en grupo, pero cada uno podrá entrar a una hora distinta y tendrá que hacer una parte del trabajo en grupo. Y eso se llama trabajo colaborativo y puede ser asincrónico y mucho seguramente será asincrónico. También podrá haber momentos de sincronía. Igual, este trabajo colaborativo
podrá ser presencial o podrá ser virtual. Nuestros cursos, obviamente, tendrán eventos evaluativos. Si estamos en un proceso de educación y de educación formal, necesariamente hay que evaluar. Ya ahondaremos en otro momento, este creo que no es el momento, pero ya ahondaremos en otro momento para insistir en que evaluar no es sinónimo de calificar. Siempre tendremos que estar haciendo evaluaciones y tenemos que tener una mirada evaluativa, pero no significa que siempre estemos poniendo calificaciones. Claro que muchos de los eventos de evaluación tienen que terminar en calificación, porque necesariamente es nuestro deber, es nuestro compromiso ante la sociedad certificar mediante calificación que los estudiantes han desarrollado las competencias con las cuales nos comprometimos. En nuestros cursos habrá eventos evaluativos, seguiremos aplicando la taxonomía solo, seguiremos aplicando la rúbrica. Y los eventos evaluativos podrán ser sincrónicos o asincrónicos. Y podrán ser presenciales o podrán ser virtuales. En todos nuestros cursos vamos a tener materiales de apoyo. Y esos materiales de apoyo estarán diseñados para favorecer el desarrollo de las actividades en nuestros eventos en vivo, para el aprendizaje autónomo, para la colaboración o para la evaluación. Los materiales de apoyo son fundamentales, son sustanciales, son determinantes. Allí, en los materiales de apoyo, nos jugamos muchísimo en los diseños que vamos a empezar a hacer. Como ven entonces, como ustedes ven, vamos a tener en la modalidad combinada todas las posibilidades. Sabemos que los eventos en vivo presenciales o virtuales tendrán sincronía siempre. Todo lo que sea en vivo, todo lo que sea en vivo y todo lo que sea presencial siempre será sincrónico. No hay presencialidad asincrónica. La presencialidad aquí es sincrónica. Puede ser la presencialidad, puede ser virtual. Puede haber eventos en vivo presenciales con nuestros cuerpos en el mismo sitio o virtuales encontrándonos sin nuestros cuerpos pero en el mismo sitio, sin llevar nuestros cuerpos pero todos en el aula virtual. Muy bien, eso es lo que va a suceder en términos generales. Estas son algunas de las reglas de juego que van a empezar a funcionar a partir de ahora. Entonces, lo que estamos planteando. Estamos diciendo esto. Todos los cursos que se imparten en la universidad y que correspondan a las competencias transversales o disciplinarias y a las competencias específicas y profesionales, y todos los cursos de planes de estudios por objetivos se diseñarán para ser ofrecidos en modalidad combinada. Miren ustedes, si yo estoy en el plan de estudios por objetivos, que todavía tenemos cursos de plan de estudios por objetivos, todos los cursos de los planes de estudios por objetivos van a modalidad combinada. Y todos los cursos de competencias transversales y de competencias específicas van a modalidad combinada. ¿Y qué pasa con los cursos de competencias genéricas? ¿Qué pasa con los cursos de humanidades, con los cursos institucionales de economía solidaria y con los cursos de inglés, que son los cursos de competencias genéricas? Esos cursos se van a desarrollar 100% virtuales. Los cursos de inglés, los cursos institucionales de economía solidaria y los cursos de humanidades van a ser 100% virtuales. Los demás cursos van a ser en modalidad combinada.
siguiente. Como los cursos están todos diseñados para ser presenciales, pues tenemos que hacer un rediseño de todos los cursos para diseñarlos según la modalidad combinada. Entonces, cada curso será diseñado por 2 profesores. Cada curso será diseñado por 2 profesores. Por ejemplo, si tenemos el curso de Derecho Romano, el curso de Derecho Romano que se enseña en todos los campus donde tenemos el programa de Derecho, ese curso de Derecho Romano para todos los campus será diseñado por 2 profesores. 2 profesores diseñarán el curso de Derecho Romano que se impartirá en todos los campus de la universidad. Habrá algunos aspectos de ese curso que no se puedan modificar. Habrá aspectos del diseño que hagan estos 2 profesores que no se podrán modificar en los campus, que tendrán que ser sí o sí eso que se ha diseñado. Y habrá otros aspectos que cada profesor pueda modificar en el campus para hacer las adaptaciones a su correspondiente contexto y para hacer las adaptaciones a su particular estrategia didáctica. Habrá cosas que no se puedan tocar de los cursos que se diseñen ahora. Y habrá cosas que sí se puedan tocar. Lo que no se puede tocar es lo que va a garantizar la unidad académica de nuestra universidad. Es lo que va a garantizar la constitución de identidad académica de la universidad. Lo que se puede tocar es lo que va a garantizar la particular manera de ser y de hacer de cada profesor. Existe, estamos ya terminando un modelo de diseño instruccional, un paso a paso que los profesores diseñadores irán siguiendo. Y en ese paso a paso, ellos podrán ir desarrollando estos aspectos. Los decanos nacionales van a seleccionar a los profesores encargados de diseñar cada uno de los cursos del plan de estudios que le corresponde. Los decanos nacionales entonces ya están en esa tarea de decir, estos son los 2 profesores que van a diseñar Derecho Romano para el país. Estos son los 2 profesores que van a diseñar estadística para todos los que tenemos el curso de estadística en la carrera. Muy bien. Posteriormente, los decanos de campus o los jefes de programa, según las orientaciones que dé el decano nacional, validarán los cursos que diseñan los profesores encargados. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos fácilmente 600 y tantos cursos. Un programa puede tener entre transversales y específicos, qué sé yo, 40 cursos. Lo que va a hacer el decano nacional es pedirle al decano del campus X o al jefe del programa de campus Y que le valide 5 cursos o 6 cursos u 8 cursos. Ya el decano orientará. Entonces, el decano del campus o el jefe del programa de ese campus recibirá 5 cursos, hará un análisis y validará que esos cursos estén bien según las indicaciones que también recibirá en el paso a paso. De esta manera, los cursos podrán tener una validación académica de parte de las primeras autoridades académicas en campus. El jefe de programa de campus no va a validar todos los cursos del campus, solamente aquellos que el decano nacional le solicite. Pero sí vamos a tener entonces un proceso de validación de los cursos. En esto, y ustedes como académicos, colegas, ustedes lo saben,
en aquellas cosas en las que uno no participe, uno siempre dice que faltó uno. Que si a uno lo hubieran invitado, la cosa hubiera quedado mejor. Pero como a uno no lo invitaron, la cosa no quedó tan buena. Siempre habrá quien diga que si lo hubieran invitado a él, la cosa sí que hubiera sido mejor. Así que aquí sabemos que eso va a pasar. Sabemos que cada uno de nosotros va a faltar en todo aquello que no nos invitan, sabemos que vamos a faltar. Lo vamos a tomar con calma entonces porque tenemos que diseñar todos los cursos. Muy bien. Miren lo que va a pasar aquí. En la presente versión de la modalidad combinada, vamos a hacer una inversión de las aulas. Lo que tenemos hoy como aula extendida se va a convertir en el aula principal del curso. Y las aulas físicas pasarán a operar como aulas extendidas. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a tener aún restricciones para poder transitar y para poder manejar los espacios físicos. Seguramente esas restricciones irán siendo menores, esas restricciones irán siendo menos severas con el transcurrir del tiempo y en la medida en que esta situación se pueda ir mejorando. Pero si nosotros le dejamos hoy la fuerza, si nosotros dejamos la fuerza de lo sincrónico hoy a las aulas presenciales, pues seguramente vamos a tener algunas complicaciones. Entonces, en los diseños de cursos que vamos a hacer, cada curso tendrá un aula virtual, ya no será aula extendida. Ahora cada curso tendrá un aula virtual, porque es el aula principal del curso. Los profesores y los estudiantes siempre entrarán allá, siempre entrarán al aula virtual y allí en el aula se van a encontrar siempre. Y habrá algunos momentos en los que puedan ir a las aulas físicas también para encontrarse, pero seguramente habrá momentos en que llegar a las aulas físicas sea un poco más complejo. Por esa razón, las aulas principales ahora van a ser las aulas virtuales. Vamos a hacer una inversión entonces. El aula extendida se convierte en aula virtual, se convierte en el aula principal del curso. A diferencia de lo que sucede en la educación remota, en la modalidad combinada, los alumnos y los profesores siempre se encontrarán en el aula virtual. En el aula virtual existe una serie de herramientas que permiten la comunicación, que permiten disponer de los materiales, que permiten la organización de las evaluaciones, en fin. Los estudiantes quieren ver los resultados, quieren ver sus evaluaciones, entran al aula y allí encuentran en su aula las evaluaciones de ese curso. Quieren bajar un material, necesitan, allí está, en su aula el material. Quieren mirar cómo va el programa, cuáles son las indicaciones, entran a su aula, allí está. Van a tener un encuentro en vivo y en directo con el profesor, entran a su aula, allí se van a encontrar con el profesor. Esa es la clave del aula virtual y por eso el aula virtual en este momento se convierte en el aula principal. Allí, en el aula virtual, estará el chat y allí, por el aula virtual, podrán tener el servicio de mensajería y en el aula virtual estará seguramente la herramienta que les permitirá tener una videoconferencia o una reunión de grupos. En el aula virtual va a estar todo el material y todas las herramientas y los estudiantes siempre llegarán al aula virtual. Los estudiantes no entrarán como ahora a Teams. No, los estudiantes entran al aula del curso y si necesitan Teams, Teams estará en un sector del aula, de su aula virtual.
Todos los cursos, la gran mayoría de cursos, no digo todos, sino la gran mayoría, se diseñarán teniendo en cuenta tres grandes momentos. Tres grandes momentos. Cada momento estará conformado por actividades que se desarrollan con sentido completo y cada uno de esos momentos tendrá un gran evento evaluativo. Queremos manejar los tres grandes momentos para que podamos garantizar el seguimiento y la manera de ir haciendo evaluación en los cursos. Obviamente, algunos que todavía están en el modelo de objetivos, esto les sirve porque sus momentos van a poder coincidir con esos grandes momentos de evaluación que están definidos. Lo importante es que cada momento tendrá una unidad de sentido completo y podemos garantizar la mirada evaluativa juiciosa de nuestros alumnos. Y ahí podemos garantizar las calificaciones y el seguimiento, y allí vamos a poder verificar que el manejo de la rúbrica se haga de manera adecuada y demás. Insisto, hay todo un instructivo que paso a paso le indica a los profesores que se van a encargar del diseño cómo se va a hacer todo esto. Hay un paso a paso que les indica cómo se va a hacer todo esto. Y habrá un paso a paso que le indique a los profesores que reciben el curso diseñado qué modificaciones podrá hacer, en dónde podrá modificar y cómo proceder en caso de querer hacer alguna modificación. Esto está muy explicado y muy detallado en ese diseño que les va a llegar. Esto creo que es fundamental. Para cada actividad presencial que programemos, tenemos que diseñar también una actividad alternativa que siempre será virtual. Toda actividad que diseñemos de manera presencial, para cada actividad que diseñemos de manera presencial, vamos a diseñar una alternativa que será virtual. ¿Por qué? Porque como todo este tema de la contingencia que estamos viviendo va a ser, como dicen algunos, una especie de acordeón, donde algunas veces permitirán salir y otras veces no tanto, habrá momentos, por ejemplo, en el que la actividad presencial que está programada para la tercera semana la puedan hacer en Santa Marta, porque en Santa Marta hay permiso de ir, pero resulta que coincidencialmente esa misma semana en Pasto está la gente otra vez en proceso de cuarentena. Entonces, esa actividad no se va a poder realizar presencialmente en todos los campus, pero el profesor de cada campus va a tener la posibilidad de mover una especie de switch que le va a permitir cambiar cuando la actividad es presencial y por alguna circunstancia no se puede hacer, cambiar inmediatamente a la actividad virtual que ya está diseñada, de tal manera que lo que no vamos a hacer nosotros es improvisar. Improvisamos ahora, en este momento, porque nos tocó improvisar. En 2 semanas nos metimos una improvisada impresionante. No. Lo que ya viene no va a ser improvisado nada. Todo va a estar planeado hasta el plan B. Y sin embargo, las circunstancias, van a ver ustedes, harán que tengamos que improvisar en ciertas cosas. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que en tanto tenemos esto planeado, la improvisación será menor. Disculpa, Manuel, que interrumpa un minuto. Debo despedirme. Tengo un compromiso
ahorita con el Ministerio de Educación a las 9 vamos a hacer unos pregrabados para un foro internacional sobre sistemas de aseguramiento de la calidad que está haciendo el Ministerio. De paso, los invito el miércoles de 9 a 11 de la mañana. Estaré como moderadora de un panel donde vamos a trabajar todas las tendencias que hay en las agencias de aseguramiento de la calidad en el mundo. Se analizaron 10 agencias y bueno, allí estaré como moderadora de este panel con diferentes agencias internacionales. Nuevamente, muchas gracias por asistir. Tenemos más de 1.700 personas conectadas. Manuel, no te habíamos dado el dato porque estabas dándonos esta excelente conferencia. 1.700. Las preguntas muy interesantes. Hay preguntas que creo que deben ser contestadas por algunos vicerrectores, John Harvey y Alba Luz. Ahí hay unos temas, unas preguntas también que nos están haciendo que valdría la pena que hicieran una selección. Y bueno, muchas gracias a todos. Un saludo muy especial para ustedes y sus familias. Y recuerden que aquí estoy para protegerlos, para cuidarlos y para saber de ustedes. Muy buen día. Adelante, rectora. Gracias, Muchas Unigarro, gracias. y discúlpame nuevamente. No se preocupe. Felicidades, rectora. Bien, retomo porque estoy ya a punto de terminar con estos 7 aspectos. Obviamente, colegas, habrá excepciones. Por ejemplo, no todos los cursos vamos a poder diseñarlos teniendo en cuenta 3 momentos. Habrá algunos cursos que por su particular dinámica tengamos que decir, no, a este curso no le podemos tener 3 momentos, vamos a ponerle 4 momentos o 5 momentos, o los que necesite el curso según el objeto y la dinámica que se está desarrollando en el curso. No, digamos que esto no son cuestiones a rajatabla, habrá que manejar ciertos niveles de excepción, como este punto. Habrá actividades que usted programe en su curso que son presenciales y que sí o sí tengan que ser presenciales. Entonces, cuando llega el momento de decir, diseñe la actividad, la actividad alternativa virtual, usted podrá decir tranquilamente, qué pena, pero aquí no cabe actividad alternativa virtual. Este es un laboratorio que se hace sí o sí presencial. Punto. Ah, perfecto. Y en el momento en que haya que hacer ese laboratorio y que el campus esté en una zona donde la gente tuvo que volver a cuarentena y no se pueda dar el laboratorio, sencillamente el laboratorio se aplaza hasta cuando las autoridades nos permitan ir a realizar el laboratorio. ¿Sí? Eso tiene que ser muy claro. Respetamos las dinámicas para abordar los objetos y para abordar los objetos de estudio con toda calidad, con toda claridad y con toda calidad. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Yo quiero ir cerrando esta reflexión con este planteamiento que está aquí en esta diapositiva. Miren, hay un imaginario que se tejió en el mundo acerca de la educación a distancia, que dice que la educación a distancia es educación de baja categoría, de baja calidad. ¿Por qué? Porque se planteó en el origen de una manera errónea que la educación a distancia era solo para los pobres. Y entonces, como era para los pobres, había que darles lo que sobrara dentro de un discurso terrible, Y resulta que ese discurso terrible que se generó en algún sector, pues hizo carrera. Y entonces se dice, no, educación a distancia, eso es para los que no pueden ir, y entonces eso es de segunda categoría y de baja calidad. Y lo virtual también, eso es de baja calidad. Yo quiero dejar claro que la calidad de la educación no depende de la modalidad. Porque si la calidad de la educación dependiera de la modalidad, habría que cerrar las modalidades que son de baja calidad. Y con eso arreglaríamos el problema. Y el problema es que nos quedaríamos sin modalidades. Porque aún habría que cerrar la presencial.
La calidad de la educación no depende de la modalidad. La calidad de la educación depende, uno, de los profesores y la enseñanza con didácticas coherentes según el objeto de estudio. La calidad de la educación depende de cómo enseñan los profesores. Una enseñanza con didácticas consecuentes. No es posible si no podemos ir a dar una cátedra. No es posible si no podemos estar en el salón de clase dando una cátedra tradicional. No es posible que pretendamos dar la misma cátedra vía internet. O sea, hay que tener didácticas consecuentes con los medios, con los contextos y con las situaciones. De eso depende la calidad de la educación. Pero depende también la calidad de la educación de que los contenidos y los recursos sean pertinentes y relevantes. Hoy estamos ante un desafío tremendo de volver a mirar los contenidos y de volver a seleccionar contenidos, porque entre otras cosas, en el mundo entero nos hemos dado cuenta, gracias a esta situación terrible, de la cantidad de contenidos impertinentes que teníamos en nuestros cursos. En todo el mundo, no solo acá, en todo el mundo. La cantidad de contenido inútil. Hoy tenemos que volver a mirar la pertinencia y la relevancia de los contenidos, y de eso depende la calidad. Pero también depende la calidad de los alumnos y la construcción responsable del aprendizaje y sus competencias. La calidad de la educación también depende de los alumnos. Los alumnos no pueden ser unos sujetos pasivos que esperan que todo se les dé y que ellos van a aprender porque el profesor dijo. No. Los alumnos tienen que entender que ellos deben trabajar y deben trabajar duro, y que la calidad de la educación depende de lo que ellos hagan en la construcción de su aprendizaje. Y también la calidad de la educación depende de las condiciones institucionales que hacen posible que la relación entre alumnos, profesores y contenidos y recursos sea una relación armónica y sea una relación consecuente con lo que buscamos. Este es un llamado fundamental para que no pensemos que la calidad de la educación la va a determinar la modalidad que vamos a asumir ahora. Es una reflexión para que entendamos que dentro de esa modalidad, la calidad la construimos nosotros. Colegas, muchísimas gracias. Me disculpan que me pasé un poco, muy amables, y quedo a disposición de lo que nuestros coordinadores de este evento digan. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias a todas las personas que están participando en el desarrollo de este conversatorio, de este foro y de esta presentación. Muchas gracias a todas las personas que nos han hecho sus preguntas y comentarios. Van más de 80 preguntas en el panel de preguntas, lo cual entonces nos obliga a responder unas preguntas aquí en este espacio contigo, Manuel, con los vicerrectores y nuestra secretaria general, y a plantear otras preguntas para ser contestadas a través de nuestra página web. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar todas estas preguntas, las que no alcancemos a responder en este espacio, resolverlas y publicarlas en una página que seguramente estará al aire de aquí al próximo martes, ¿sí? Porque hay preguntas muy interesantes y comentarios. De entrada te digo, Manuel, que tu diapositiva de la educación a través de la radio y a través de los periódicos causó gran impacto. Un montón de gente recordando, incluso tenemos aquí personas que fueron profesores bajo esas metodologías y les causó pues bastante, les evocó momentos del pasado. Entonces, bueno, esta diapositiva muy ganadora, Manuel. Entonces te voy a plantear algunas preguntas que tenemos acá. Yo estuve dividiendo al menos como por algunas categorías. Encuentro que varias de las preguntas corresponden a metodología y herramientas para dictar estas clases. Otras preguntas corresponden a la categoría de comunicación con estudiantes y las familias. Otras preguntas corresponden a la categoría de evaluación y rúbricas.
otras al tema de prácticas y otras al tema de cómo se hace seguimiento a la asistencia. Entonces voy al menos a leer una o dos de cada una de estas categorías para intentar abordar las generalidades y después entonces hacemos lo que hablamos, respondemos las preguntas y las vamos a publicar en la página web. Bueno, entonces en cuanto a metodologías y herramientas para los profesores, varios de ellos coinciden en la necesidad de tener unas herramientas adicionales. Hay una persona que nos escribe y nos dice: con motivo de esta situación, he investigado diversas herramientas y recursos digitales para mejorar mis clases y he encontrado elementos interesantes como Powtown, Edpuzzle, Lumi, MindMeister, entre otras. Se ha pensado desde la Escuela para la Excelencia ofrecer formación en estas herramientas para que los profesores podamos avanzar a una verdadera educación blended con herramientas pertinentes. Y esa se suma a una que nos escribe Gina Ortiz, que habla de gamificación. Le parece que sería interesante, que requiere pues mucha más dedicación, pero que también se convierte en una herramienta importante para complementar esta educación o esta modalidad combinada. No sé, vicerrectora Alba o Manuel, ¿quién nos contesta estas preguntas sobre nuevas herramientas para complementar la educación? Yo le doy la palabra al doctor Manuel, tal vez comprometiéndome con respecto a la parte de la Escuela de la Excelencia. Efectivamente, se ha venido trabajando mucho en esta línea de que la nueva forma de nosotros trabajar, si tiene unas dinámicas de cambio altas, empezar a buscar, y eso lo estamos haciendo en este momento por directriz del Comité Rectoral, qué procesos de capacitación nuevos se abren para poder llevar a cabo esta excelente propuesta que nos hace el doctor Unigarro en el día de hoy, que aprovecho para decirle que excelente presentación y darle mis agradecimientos. Le doy la palabra ya con la segunda parte de la pregunta. Muchas gracias, David. Gracias, vicerrectora. Gracias, David. Mira, aquí están tocando, los profes están tocando dos cosas que me parecen fundamentales. La gran ventaja que tenemos nosotros cuando manejamos esto es la cantidad de herramientas que hay disponibles. Pero eso puede ser un peligro, que nos perdamos en la cantidad de herramientas. Y aquí quiero hacer un reconocimiento muy particular. Y es al equipo de la Dirección de Innovación, al equipo a nuestros chicos, digo yo, a nuestros chicos virtuales, a los que nos están ayudando a desarrollar todo este esquema de lo virtual. Yo sí quiero darles a ellos un reconocimiento enorme, primero porque han estado muy pendientes de esto y cada vez que uno dice se me ocurre esto, a la media hora ellos dicen ya está hecho, mírelo. ¿Qué va a pasar en el aula? ¿Qué va a pasar en el aula virtual? Que los profesores van a entrar al aula virtual, los profesores que van a diseñar van a entrar al aula virtual y van a ir haciendo el diseño en el aula virtual y allí van a encontrar no solamente el manual de diseño, sino que van a encontrar manual para manejar todas las herramientas que están en el aula virtual que les permitirán crear una cantidad de cosas y, por supuesto, en la medida en que haya alguna herramienta que algún profesor encontró que le parezca interesante, muy importante que nos lo haga saber para hacer el análisis y mirar la posibilidad de incorporar. ¿Qué es lo que queremos garantizar? Queremos que todo el proceso se haga en el aula, por tanto, que todas las herramientas estén en el aula y que los estudiantes y profesores ingresen al curso por el aula, no por otras direcciones, sino por el aula. Voy a hacer pongo un ejemplo un poco coloquial tal, pero creo que sirve. Cuando nosotros estamos en la universidad, la clase hay que ofrecerla en el aula que está destinada para eso. Nosotros no podemos decir, vámonos al parquecito y allá les doy clase. No. El aula está destinada para eso y allí es. Muy bien. Y lo otro que nos dice la profesora que me parece clave, ojalá podamos incorporar no solamente herramientas, sino toda la dinámica que supone la gamificación, que es, digamos, hoy por hoy es la clave. Un profesor que logre gamificar su curso, es decir, que haga de su curso un verdadero juego,
ese profesor será de un éxito rotundo, porque hoy no hay mejor manera de aprender. Siempre ha sido así, pero nos hemos dado cuenta hoy que la mejor manera definitivamente es jugando. Lograr gamificar un curso sería sensacional. Lograr gamificar por lo menos alguna parte del curso sería excelente también. Eso lo apoyamos con toda la fuerza. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Manuel. En cuanto a la metodología también, algunas preguntas iban dirigidas a la autonomía que va a tener el profesor para el desarrollo de la metodología. Una, por ejemplo, nos dice, ¿seguirá la libertad de cátedra? ¿Tendremos libertad para crear estrategias didácticas en el aula virtual sin tener que depender de permisos? ¿Qué les podemos decir, Manuel, en cuanto a la autonomía en el salón de clase? Excelente pregunta y me parece que eso es fundamental. Y quiero recordar eso porque siempre ha sido una línea de trabajo nuestra desde que llegamos a la universidad a hacer la reforma, a trabajar la reforma en la universidad. No podemos unificar ni exigir determinadas estrategias didácticas y no podemos unificar ni exigir determinadas estrategias de evaluación. Eso depende del profesor. Eso es de la autonomía del profesor. Mire, implantar una manera de enseñar o implantar una manera de evaluar es irrespetar al profesor. Y eso no lo queremos hacer. Por eso en el diseño los profesores podrán determinar cómo enseñan y cómo evalúan. Lo que nosotros sí les vamos a decir es, porque eso sí es lo que la universidad puede decir, es qué quiero que enseñe y qué quiero que evalúe. Eso sí se lo vamos a decir. Ahora, ¿cómo lo enseña y cómo lo evalúa, profe? Eso es de su autonomía. Eso me parece que es fundamental. Muy bien. En cuanto a metodología y herramientas para el desarrollo de las clases, hay algunas preguntas muy interesantes y unas sugerencias y propuestas. Algunas de ellas las voy a leer acá. Creo que tocan un poco también con la gestión que ha venido haciendo la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional, de hacer entrega de herramientas no solo a profesores, sino también a estudiantes. Hay dos preguntas interesantes y sugerencias. Una nos dice que se dote a los profesores con tabletas graficadoras tipo Wacom, algunas muy económicas, las cuales permiten que se pueda usar el computador como un tablero escribiendo a mano sobre la pantalla. No son muy costosas y sería de ayuda a profesores en muchas áreas. Y otra nos dice, por favor nos envíen a los profesores que están 100% virtuales y además a nuestras casas. Más allá de, digamos, Manuel y vicerrectores, de estos puntos tan específicos, ¿cómo se está pensando dotar a los profesores y a nuestra comunidad de las herramientas suficientes para abordar este proceso y esta modalidad combinada? Bueno, yo creo que sería una pregunta muy de tipo de dotación, ¿cierto? Y yo creo que las características de esa dotación son, primero, obligatoriamente evaluadas por cuenta de quienes tienen la capacidad para decir cuál es la mejor herramienta y en qué condiciones y características se requiere para poder hacer una gran inversión que incluso, y lo puedo decir, se ha pensado. Son parte de las soluciones que la universidad ha pensado, pero obviamente no era para un momento como este, que seguramente a escala deba requerir otras inversiones mucho más estudiadas y mucho más reflexionadas. Las características de un artefacto, de una herramienta como ella, debe tener unas características que salen desde lo académico para ver cuáles son las capacidades que el profesor puede desarrollar con ellas. Yo creería que es un asunto que la unidad de la Dirección Nacional de Innovación y Tecnología puede plantear con mucha tranquilidad, y nosotros haremos desde lo logístico todos los estudios necesarios de cuantificación y de cotizaciones como para poder llegar a un momento como esos, que es muy viable y es valedero. Muy bien, vicerrector, muchas gracias. Manuel y vicerrectora Alba, vamos un poco a las preguntas relacionadas con evaluación y rúbricas. Nos pregunta Laura María Almeida. Buen día, quisiera saber
si pueden realizar, si se pueden realizar pruebas evaluativas tipo cuestionarios Saber Pro con preguntas de opción múltiple. Y otra persona nos pregunta, un anónimo, de acuerdo a la elaboración de estos cursos, ¿la rúbrica a utilizar será la institucional o se trabaja con las rúbricas de evidencias? Bien, dos preguntas geniales, Vice, usted iba a responder y me la atravesé. ¿No? Dos preguntas geniales. Vea, lo primero, en el proceso de diseño que vamos a hacer cuando los profesores lleguen a diseñar, el primer punto en el proceso de diseño será ubicar el curso en el mapa de competencias del curso, ubicar cursos que están conectados con él y la parte de competencia que desarrollan. En fin, hay un primer momento analítico en el que los profesores diseñadores entrarán a mirar cómo está el curso dentro del plan de estudios y dentro del mapa de competencias. Y el segundo punto en el proceso de diseño es elabore la rúbrica de su curso. ¿Qué va a pasar? Nosotros ya tenemos una serie de rúbricas que han sido elaboradas. Lo que les vamos a decir a los profesores es, lo primero que hay que hacer en el diseño es elaborar la rúbrica del curso. ¿Por qué? Porque si uno elabora la rúbrica del curso, orienta rápidamente todo el curso hacia la conquista de lo que uno quiere lograr. Por eso reviso la competencia primero e inmediatamente le hago la rúbrica a la competencia. Le hago la rúbrica a la competencia. Entonces, esa rúbrica va a ser la rúbrica con la que se evalúe el curso en todos los campus. Esa rúbrica será la rúbrica nacional y se va a evaluar con esa rúbrica. Eso es fundamental. Con eso vamos a garantizar el seguimiento a nuestros estudiantes y vamos a hacerlo igual. Ustedes van a tener el manual para hacer la rúbrica, el paso a paso, van a tener acceso a las rúbricas que ya hicieron. Si consideran que las rúbricas que ya hicieron están bien hechas, pueden usarlas, pueden seguirlas usando en el nuevo curso o podrán hacer algunas modificaciones. La rúbrica que resulte de allí será la rúbrica que todos deberemos seguir. Ahora, ¿qué actividades de evaluación puedo hacer? Todas las actividades de evaluación que le permitan al profesor verificar que el estudiante logró la competencia que está buscando. Se pueden hacer todas, cualquier actividad de evaluación que le permita verificar al profesor eso. ¿Usted puede hacer selección múltiple? Claro que puede hacer selección múltiple. Hágala bien hecha, porque si usted va a hacer selección múltiple para mirar en qué nivel de la competencia está el estudiante, entonces usted tendrá que hacer en su test, usted tendrá que hacer preguntas uniestructurales, preguntas multiestructurales, preguntas de abstracto ampliado, preguntas relacionales para poder establecer cómo están sus chicos y en qué nivel están. Puede hacer cualquier herramienta, cualquier tipo de evaluación, siempre que esté técnicamente hecha y que le permita, en efecto, verificar en qué lugar de desarrollo, en qué proceso de desarrollo van sus estudiantes. Yo quiero recalcar algo. En esta situación de emergencia que vivimos, nosotros dijimos, cuídense de hacer, por favor, no hagan parciales escritos, no hagan parciales escritos. Imagínense yo haciendo un parcial escrito ahorita, todos agachados aquí haciendo un parcial escrito y el profesor mirándonos a todos agachados, esperando que ninguno voltee a mirar a un lado o cosas por el estilo. Les dice, eso no va a funcionarles, ¿sí? Lo otro, no tengan problema. Que su evaluación sea una evaluación pertinente y coherente con lo que quieren medir. Si ustedes quieren enseñar que un estudiante aprenda a inyectar, pues háganle una prueba donde les demuestre que está inyectando, pero no los pongan a escribir un ensayo sobre la importancia de las vacunas, porque eso no tiene que ver con inyectar. Sí, es sencillamente eso. Gracias, David. Me parece muy buenas las preguntas de evaluación para que dejemos eso en claro desde el principio.
Muy bien, muchas gracias, Manuel. Vamos a las preguntas relacionadas con las prácticas. Hay una pregunta que me voy a permitir parafrasear, no la tengo aquí a la mano, pero sé que es la preocupación de todos en este momento, ya hablando de ese componente presencial de nuestra modalidad combinada, y es sobre la seguridad, los protocolos de bioseguridad que se van a tener en los espacios físicos de la universidad para garantizar que se cumpla pues con todo lo establecido por el gobierno y mitigar y prevenir de una manera importante el contagio del virus. Vi que el vicerrector John Harvey contestó ahí en el chat a la pregunta de uno de nuestros profesores, pero quisiera que la expusiera aquí para todos, porque sé que hay un trabajo muy importante en ese sentido que lidera la Vicerrectoría de Desarrollo. Adelante, vicerrector. Muchas gracias, David. La universidad no puede hacer absolutamente nada que no esté respaldado en una instrucción del gobierno nacional y en la forma como el mismo gobierno lo ha venido haciendo. El gobierno nacional primero plantea un decreto y luego se vienen con unos insumos de reglamentación de protocolos después del decreto. En ese orden de ideas, lo que hemos recibido como noticia desde que se dijo verbalmente en la locución presidencial al comienzo de semana y ahora que ya tenemos como decreto que salió el día de ayer, no hay todavía un protocolo que a nosotros nos dé línea de cómo debemos cumplir con todos esos requerimientos para la activación de una práctica. Sin embargo, la universidad sí está haciendo ese ejercicio adelantado a ese momento en que lo podamos hacer. El protocolo de bioseguridad institucional es la resolución 2390 de hace unos 15 días que emanó la rectoría y que es un instrumento protocolo genérico de cómo la universidad va a atender esa asistencia a los distintos campus, solo en aquellos espacios donde se requieren prácticas, como lo ha dicho el gobierno nacional. Aún así, en negociaciones, en análisis, en disposiciones que se ha tomado desde el nivel curricular, nosotros en este momento estamos dispuestos a iniciar en 6 campus. Todas las 18 ciudades donde nosotros están siendo sometidas a una primera fase que se llama fase de mantenimiento y desinfección. Pero los 18 ciudades con sus distintos edificios no inician actividades. Esto es para preservar los espacios. Posterior a esas 2 actividades empieza una intervención de implementación de protocolo de bioseguridad. Como ya hemos hecho ese filtro de dónde es que nosotros vamos a implementar prácticas inicialmente, eso nos da como resultado solo 38 sitios de laboratorios o prácticas, incluidas granjas para el asunto de MBZ. Y también tenemos el protocolo, cómo darle ya mucho afinamiento a esa intervención en esos protocolos de bioseguridad, como lo están haciendo en otros sectores económicos, como lo está haciendo el sector manufacturero, como lo está haciendo el sector industrial y de la construcción. Nosotros nos estamos preparando de esa forma para poder atender esos 39 sitios donde la academia nos pide que podemos reactivar paulatinamente esas prácticas. La fecha también está muy en disposición de las decisiones que se tomen a nivel gubernamental por ciudades, como lo dijo el gobierno nacional. Tenemos unos asuntos muy complejos que solucionar y que no están en manos de la universidad tampoco. Muchos de nuestros estudiantes están en sitios lejanos al sitio donde estudian. No está activado el tráfico intermunicipal. Eso implicaría un doble esfuerzo para la universidad en tener que atender a quienes puedan asistir a una práctica hoy, que en una ciudad particular sí vive ahí, lo habilitaría, y quedaríamos pendientes de otra población que no puede ir al sitio de práctica a poderla hacer. Ese tipo de cosas, la universidad tiene que ser muy responsable en la toma de decisiones, porque entonces son dobles esfuerzos que nos complejizan la situación. Y quiero separar para terminar, David, y no extenderme, una cosa es atender esta transitoriedad junio-julio que permitió el gobierno nacional
para atender esas prácticas, y otra cosa es atender el semestre 22 en campus con todos sus requerimientos en cada uno de sus edificios y espacios para poder hacer ahora sí esto que nos ha enseñado hoy el profesor Manuel Unigarro, en donde nada volverá a ser igual. Seguramente va a ser mejor. Muchas gracias. Así es, vicerrector. Muchas gracias. Para la vicerrectora Alba y para Manuel, dos preguntas relacionadas con las prácticas. Todavía tenemos pendientes como institución cumplir con unas horas de práctica para los estudiantes de este semestre que está finalizando. ¿Qué va a pasar con esas horas de práctica? ¿Cómo se van a reponer en el semestre que viene? ¿Y cómo se van a desarrollar las prácticas del semestre que viene, las prácticas profesionales? Hay una pregunta específica que nos dice cuáles serán los lineamientos para la realización de prácticas empresariales que requieren salidas de campo. Modalidad, construcción del trabajo de grado. ¿Cómo se modificará el proceso de activación de convenios entre empresas y universidad cooperativa y la activación de la ARL de los practicantes? Renato Zambrano, de Psicología, nos dice qué nueva propuesta se tiene para las prácticas profesionales. Considero que es lo más crítico. En Psicología, cada práctica son 6 créditos. Entonces, vicerrectora, sobre las prácticas que tenemos pendientes y sobre las que vienen. Sí, yo respondo la primera parte, luego dejo al doctor Manuel con los análisis que ha venido realizando con los decanos a nivel nacional. Y quiero unir un poco la respuesta con lo que estaba diciendo el vicerrector John Harvey. Aquí nos toca unirnos a todos como universidad y articularnos mucho, porque en este proceso enmarco mucho lo que nos está diciendo el vicerrector John Harvey, la parte de la responsabilidad que tenemos para que realmente el proceso se dé con todos los protocolos que requerimos. En este momento, para lo más inmediato que tenemos de prácticas, se han hecho trabajos articulados, y uno de los importantes y que hemos aprendido mucho, todos los días aprendemos, es con respecto a la encuesta que le hicimos a los 10.000 estudiantes que tenemos a nivel de todos los diferentes campus pendientes del proceso de práctica académica para cerrar su semestre. Y quiero contarles que hemos encontrado situaciones que tenemos que seguir controlando y aprendiendo en el buen sentido de la palabra controlar cuando nos hablan, por ejemplo, de las preexistencias de los estudiantes, donde hay una mayor susceptibilidad al contagio. Entonces tenemos que blindar la salud del estudiante, y en esa encuesta hacíamos precisamente la identificación de elementos como esos. El otro punto muy importante que decía el vicerrector es que en los diferentes municipios tenemos diferentes horarios de disponibilidad y de autorización para que las organizaciones empiecen, y en la mayor parte de los municipios no han dado a las organizaciones educativas los horarios, así como escalonadamente nos han dicho. Hay unas empresas que empiezan a las 6, a las 8, a las 10, pero que igualmente terminan en jornadas distintas escalonadamente para no congestionar el servicio público. Tenemos elementos tan importantes que algunos estudiantes requieren autorización de su acudiente, porque hay unos padres de familia también que por seguridad a su estudiante o a su hijo lo quieren blindar de ese proceso. Las mismas rutas, no solamente entre municipios, sino entre departamentos. Entonces, en esa línea, ese trabajo se ha venido desarrollando con los decanos nacionales, con el doctor Unigarro, y ha tenido una participación protagónica la Subdirección Nacional de Ambientes Prácticos de Aprendizaje. Con Johan Botero hemos venido permanentemente haciendo esas reuniones, buscando alternativas donde prácticamente ese volumen para lo que viene nos va cambiando. Ya vamos en 9.000 y pico de estudiantes que entrarían a ese proceso de práctica por soluciones y alternativas que hemos encontrado a la propuesta de poder llegar a la completitud de la competencia. Adelante, doctor Unigarro. Gracias, vicerrectora. Frente a lo que viene, las prácticas que debamos programar se programan. Los cursos se diseñan con sus prácticas como tiene que ser. Para cada actividad práctica
in situ, diseñaremos siempre un plan B. En caso de que no se pueda hacer esa práctica in situ, la haremos virtual, pero solamente aquellas prácticas que se puedan hacer virtuales. En caso de que haya una práctica programada que no podamos hacer por la situación que estamos viviendo, esa práctica se aplazará. El curso puede ir avanzando y esa práctica está aplazada. ¿Hasta cuándo? Hasta que las autoridades competentes nos digan que podemos, porque es que aquí tenemos que tener en cuenta algo que es fundamental. La universidad solamente puede responder por las variables que controla, y a la universidad hay que exigirle que responda por las variables que controla. Pero es que hay variables que nosotros no controlamos, simplemente dependemos. Entonces, hemos de programar las cosas como se van a programar. Prácticas, todas las actividades prácticas, todas las actividades presenciales que programemos, les vamos a diseñar la opción alternativa virtual, para aquellas que sea posible lo virtual. Y las que no sea posible lo virtual, en caso de que no se puedan en un momento dado, se aplazarán. ¿Hasta cuándo? Hasta que las autoridades competentes nos digan cuándo, porque de ahí nosotros no podemos comprometernos ni ofrecernos más que a decir, les ofrecemos todo lo que todas las variables que podamos controlar nosotros, las controlamos y se las ofrecemos. Lo otro no depende de nosotros. Creo que ese es un ejercicio muy importante para conversar entre nosotros, para conversar con las familias, para conversar con los estudiantes, que muchas veces creen que uno puede resolverles cosas que realmente no puede resolver. Me parece interesante esa reflexión que se puede generar allí. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Desde que empezamos este panel de preguntas, les cuento que nos han llegado otras 100 preguntas. Entonces, vamos entonces a recurrir al plan que habíamos hablado inicialmente, de tomar todas las preguntas en un documento. Nuestra vicerrectoría académica se puso a la tarea de dar respuesta, de categorizar y dar respuesta para subirlo a la página web y que todos puedan tener esto como un documento de consulta. Vamos a las últimas dos preguntas, y eso que diría que es una, porque las dos las he agrupado en el tema de asistencia, de cómo hacer seguimiento a la asistencia. Y estas preguntas nos dicen lo siguiente: teniendo en cuenta que existe un momento asincrónico y otro sincrónico, ¿cuál es el manejo que deberá darse a las fallas por no asistencia, dado que este es un componente por el que se puede reprobar una materia? Y otra persona nos pregunta, casi en el mismo sentido, ¿qué estrategia sugiere para verificar la condición in vivo del estudiante en el aula virtual sincrónica? También muchas personas nos han preguntado sobre dónde va a quedar este recurso, este video, esta conferencia, que les ha gustado mucho. Una vez finalice este evento, hacemos el cargue del mismo en nuestro canal de YouTube. Se los vamos a estar enviando a todos a través de correo electrónico, a través del boletín, y va a estar cargado en la página web y en nuestras redes sociales, en especial la red social que hemos creado de empleados, UCC_Piso Empleados. Allí van a poder encontrar también apartes de este evento. Adelante, Manuel. Gracias. Mira, yo creo que esta pregunta por la asistencia es un punto que debemos sentarnos a precisar bien todavía, porque hay muchas discusiones al respecto y creo que es importante que lo precisemos. Yo personalmente no tengo una respuesta oficial sobre esto. Está la secretaria general de la universidad, está la vice, Alba, no está la rectora ahorita, están los demás vicerrectores. Este es un punto en el que yo particularmente tengo una mirada, pero no es una mirada oficial. Y creo que aquí sí tenemos que sentarnos a precisar, y el comité rectoral creo que debe ayudarnos a precisar cosas. Porque yo sí creo que a partir de esta nueva dinámica, creo que el tema de la asistencia debe mirarse distinto. Porque cuando tú estás en lo presencial, lo que garantiza o te da estatuto de existencia es que tú lleves tu cuerpo al aula y lo deposites en el aula.
tú llevas tu cuerpo al aula y lo depositas allí, asististe. ¿Sí? Cuando empiezas a mezclar estas dinámicas de lo virtual, tu cuerpo no garantiza que estás. Lo que garantiza que estás en lo virtual es que participes. Entonces hay otras miradas. Tu existencia en lo virtual se configura si dices tu palabra. Si no dices tu palabra, no existes. Ahora, tu palabra la puedes decir de manera asincrónica. Entonces creo que es fundamental esta inquietud trasladarla al comité rectoral, porque es algo que realmente creo que nos va a configurar unas nuevas maneras. Es mi respuesta. Yo tengo, y la doctora Gloria lo sabe, cuál es mi posición al respecto, y hemos conversado un par de veces sobre eso, pero no es oficial lo que yo pienso y por tanto me abstengo de decirlo. Gracias. Bueno, gracias Manuel. Le damos paso entonces a nuestra secretaria general, la doctora Gloria Rabe, para que nos amplíe un poco la respuesta en este sentido y podamos ir dando claridad sobre el tema. También haciendo la aclaración de que todas estas preguntas le van a permitir a la universidad y a nuestro comité rectoral valorar diferentes situaciones y diferentes particularidades para ir reglamentando acorde también con las dinámicas e incluso con la normatividad que va emitiendo el gobierno. Entonces, secretaria general, adelante. Bueno, no, como dice el doctor Manuel, es un tema que aún no está oficializado ni aprobado por las respectivas autoridades. Es un tema que tenemos que llevar también a información, a discusión y, si es necesario, aprobación del Consejo Superior, porque hay un artículo, creo que es el 33, no recuerdo cuál es, del Reglamento Estudiantil Nacional, que habla de la asistencia en las clases presenciales, pero obviamente no teníamos pues en el radar esta situación. Pero yo también sí sé lo que el doctor Manuel piensa, yo también pienso, porque es que en lo personal, Gloria Rabe, no la secretaria general, creo que esto es una oportunidad de crear lazos de confianza. Entonces, no es aquel tema punitivo, aquel tema obligatorio, como dice el doctor Manuel. Cuando yo deposito mi cuerpo de manera sincrónica ante un aula virtual, lo estoy haciendo es partiendo de que yo estoy correspondiendo a ese compromiso y a ese contrato que firmé con la universidad, bien sea como docente, bien sea como estudiante. A fin de cuentas, si yo no asisto, quien se está engañando soy yo, el estudiante. Quien está botando la plática soy yo, el estudiante. Entonces, esto es un tema de enamoramiento, de entender, de que el estudiante diga, diablos, no me puedo perder la clase porque esta clase es una nota, esta clase a mí me va a ayudar en la vida. Pero en resumidas cuentas, oficialmente todavía no tenemos nada determinado sobre la evaluación, sobre el registro de asistencia en clases. Muy bien, secretaria, muchas gracias. De una pregunta anterior nos quedó faltando la respuesta a una de las partes. Nuestra vicerrectora María Consuelo nos la va a complementar y con esto ya terminamos este espacio. Esa pregunta nos hablaba sobre cómo se modificará el proceso de activación de convenios con empresas y la UCC y la activación de la ARL de los practicantes. Vicerrectora, adelante, y con esto vamos ya clausurando y cerrando este evento. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, David, y muchas gracias a todos los asistentes por estar tan interesados en todas estas acciones de nuestra universidad. Lo primero, hemos intentado mantener y realmente con muy buenos resultados en todos los campus las relaciones con las empresas. Los convenios que hemos venido desarrollando y que tenemos vigentes serán evaluados a través de un plan de acción que nos permitirá valorar especialmente las acciones de bioseguridad que tengan las empresas establecidas según los lineamientos que ha establecido el gobierno nacional y los sectores económicos que se han venido reactivando. Esa es una muy buena noticia porque en la medida en que nosotros logremos identificar acciones claras de los procesos de bioseguridad en las empresas, podríamos tener estudiantes de prácticas empresariales en estas empresas. Esto entrará a tener un plan de acción, como el plan de inducción que tenemos al inicio de las prácticas de los estudiantes en las empresas, y será un seguimiento y un protocolo 1 a 1 para poder identificar especialmente la seguridad y la salud de nuestros estudiantes y de toda nuestra comunidad.
Con relación a las ARL, pues esto obviamente será necesario identificarlo a la medida en que podamos tener estas acciones de prácticas en estas empresas. Identificaremos estas agencias de práctica como tal y también cuáles son estas entidades que han podido apropiar también un concepto de teletrabajo, trabajo remoto, estas nuevas dinámicas que se están generando y las directrices que para ello tengan nuestras aseguradoras en ARL, de tal manera que podamos también ir acompañando poco a poco en esta restauración y estas condiciones que tiene el gobierno nacional, y nuestra universidad también se disponga a estar muy atenta en estos procesos. Muchas gracias. Vicerrectora, muchas gracias. Ya vamos cerrando entonces. Manuel, no sé si quieres ya terminar tu exposición con algo. Sabemos que este no será el último evento con relación a esto. Vendrán otros espacios ya por campus, por programa. ¿Quisieras dar unas palabras para clausurar tu presentación? David, simplemente agradecer a los colegas su presencia, decirles que estamos frente a un reto bien interesante, que nuestra universidad tiene condiciones para hacerlo, que nuestra universidad ha podido, gracias a cuestiones que se hicieron hace tiempo, por ejemplo, el fortalecimiento en sus sistemas de tecnología, responder a lo que pasó y a lo que sigue pasando y a lo que se nos vendrá. Eso me parece que es bien interesante. Decirles que en el proceso vamos a generar muchos momentos de compañía y que estamos abiertos a escuchar sugerencias frente a lo que vaya haciendo, porque esto lo construimos entre todos. Hay variables, hay cosas que uno no alcanza a mirar y que ellos en campus, en situaciones concretas, en situaciones particulares, sí pueden mirar con mucha precisión, y eso nos ayuda a nosotros a hacer algo bueno. Simplemente eso, y agradecerles y reconocer con gratitud todo lo que vienen haciendo. Muchas gracias, Manuel. Vicerrectora Alba, entonces le corresponde clausurar este evento e invitarnos también a próximos encuentros de este mismo tipo. Adelante, vicerrectora. Bueno, muchas gracias. Reiterarle el agradecimiento al doctor Manuel por esa excelente conferencia tan inspiradora para todos estos procesos que estamos haciendo como universidad en esta construcción de retos y desafíos y de grandes aprendizajes. Agradecerles a todos los asistentes, nuevamente en nombre de la rectora, por la participación de todos nosotros en esta construcción de universidad, de una universidad viva, por creer en este proceso que estamos haciendo, por todos los esfuerzos, los desarrollos positivos de todos los equipos en los diferentes campus. Muchas gracias, y como lo han dicho, seguimos en niveles, por grupos, con estudiantes, con diferentes grupos académicos en los diferentes campus. Muchas gracias y cuídense mucho. Que estén muy bien. Muy bien, a todos muchas gracias. Tengan un resto de día muy feliz y un buen fin de semana. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos. Gracias.